nombre del Señor sea glorificado en su casa. Que el nombre hermoso del Señor sea glorificado en su casa. Oremos. Querido Padre que estás en el reino de los cielos y que tu mirada observa a este hermoso grupo de tus hijos en tu casa de oración, que desde aquí puedas entender que hemos llegado a glorificar tu nombre. Que desde aquí puedas, Señor, comprender que hay alguien que entró a este lugar necesitado urgentemente de tu bendición. Por eso en esta hora comprendemos que viviremos el milagro de la promesa, que donde están dos o más reunidos en tu nombre, allí tú te das cita, y si tú estás entre nosotros, hemos de ser bendecidos. Al abrir tu palabra, confiamos que ella marcará el camino hacia el abrazo con nuestro Salvador. Confiamos que la presencia de tu divino Espíritu acampa al derredor de esta reunión y que detrás de este mueble solemne y sagrado, tu obediente siervo proclamará tu palabra, aunque con frágil vocabulario, con la autoridad que proviene de la santa palabra del Señor. Así que, Señor, que sea espada, que corte, que penetre y que cambie vidas en esta noche, en esta ciudad. Bendice a aquellos que también a la distancia se conectan a través de la vía cibernética. Te lo suplicamos, oh buen Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén. Pueden sentarse, amada iglesia, y dígale al que está cerca de usted: prepárate para la bendición. Dígaselo. Prepárate para la bendición. Añádale algo más en el saludo de esta noche. Añádale algo más y dígale: en esta iglesia siempre hay bendición. Dígaselo, dígaselo. En esta iglesia siempre hay bendición. Me da mucha alegría, junto a mi esposa, que ustedes una vez más provocan gozo en nuestro corazón en no dejarnos solitos acá en la hermosa ciudad de San José, en California. Si ustedes no nos vienen a ver en la iglesia, si ustedes no vienen a escuchar la palabra del Señor, nosotros nos vamos a sentir un tanto tristes, porque la única razón por la cual Dios nos ha traído desde el medio de la nación, ha puesto un sinnúmero de cosas en su lugar, acomodó esta cita desde hace tanto tiempo que solamente Dios sabe. La única razón es que la palabra del Señor sea proclamada y que juntos todos podamos recibir bendición una vez más. Así que ese es el propósito por el cual Dios nos ha juntado en su casa en esta hermosa noche. ¿Alguien está bendecido en la casa del Señor? A ver, siempre saco tiempo para saludarles, hacerles saber que los estimamos en el nombre del Señor. Ayer, terminando la reunión, alguien me preguntó: pastor, quería saludarlo junto a su esposa. Tengo que ser completamente honesto. Al bajar de este altar con tanta bendición y ser recipiente de lo que el Señor trae para cada uno de nosotros, y luego desbordar la bendición en el nombre del Señor, aquí en la casa del Señor siempre bajo y quedo disponible junto a mi esposa por si hay alguien que desea acercarse, orar con nosotros. No se lleven, por favor, la impresión de que no queremos saludarlos. No quiero que se lleven esa impresión. Quiero que sí tengan claro que la realidad de por qué nos quedamos al lado del altar es porque alguien va a llegar. Y ayer llegaron peticiones y realidades muy, muy serias. Y yo creo en la oración. No sé si usted también cree en la oración, pregunto en esta noche. Pero yo creo en el poder de la oración. Dios nos regaló ese canal de poder conectar con Dios. Y
al orar con los líderes de la iglesia, al orar con los niños. El domingo en la mañana pasamos un hermoso tiempo con nuestra preciosa juventud en su reunión de conquistadores. También tuvimos la oportunidad de ser parte del elenco que bendice a través de las ondas radiales, mensaje que también se está llevando a cabo a través de las ondas radiales. Y fue un domingo de mucha bendición, pero no hubo un solo espacio donde aprovechamos la oportunidad para orar. Creo que es sumamente clave en la vida del cristiano la oración, el estudio de la palabra del Señor, la testificación, poder compartir con alguien más lo que el Señor te está dando. Si el Señor te está dando bendición, no te quedes con esa bendición. Por favor, aparta bendición de la que estás recibiendo, no el 50% ni el 10%, entrégala toda de camino al trabajo, a tus compañeros, a tus vecinos, a tus seres queridos. Comparte la bendición. ¿Sabes por qué? Porque el Señor tiene más bendición para ti. Así que no pongas bendición en layaway, no ahorres bendición. Recuerdo la historia de aquellos discípulos que cuando Jesús los sorprendió y les dijo, denle vosotros de comer, allá brincó Santiago, dijo, pero ¿y Felipe de dónde? ¿De dónde sacaremos tantos denarios para darle de comer a tanta gente? Y ustedes recuerdan el milagro. El milagro, dice la historia, que Jesús tomó aquellos pescados, aquellos pedazos de pan, levantó sus manos y dio gracias. Si usted estuvo aquí ayer, nos dimos cuenta de que el vivir agradecido es levantar el volumen de la alabanza. Si usted está agradecido, usted levanta el volumen de la alabanza. La alabanza no es solamente cantar. La alabanza no es simplemente confirmar con un así es, amén, gloria. No, la alabanza es una actitud de vida. Dios nos invita a que vivamos alabándole con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Y la gratitud, si usted es grato, usted es agradecido, debo decir, usted está levantando el volumen de la alabanza alrededor de su vida. ¿Y cuál es la bendición? Que si usted levanta la alabanza, los espíritus malignos y los ángeles del mal no tienen ni parte ni suerte alrededor de usted ni alrededor de los suyos. Así que nuestra vida debe ser una vida de alabanza. Y aquellos discípulos entregaron el pan. Salía pan fresco de las manos de Jesús, salían pescados frescos de la mano de Jesús, entregaban a la multitud, regresaban entonces a recibir más pan, a recibir más pescado y volvían y lo entregaban. Ustedes se pueden imaginar que el primer grupo de discípulos, Él los mandó de 2 en 2, se hubiese quedado con el pan 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días, 3 días. ¿Qué hubiese pasado con el pan que salió de las manos de Jesús? ¿Qué hubiese pasado? Al rato se hubiese puesto duro, se hubiese quizás dañado, le hubiese creado algún moho, algún gorgojo y ahora el pan no era servible. Ese principio es hermoso. Cuando usted viene a la casa del Señor, como ha visitado la casa del Señor toda esta semana, usted recibe bendición. No se quede con esa bendición en la mano. Regrésela a alguien más, entréguela a alguien más y venga por más bendición. De las manos del Señor, del seno del Señor, no hay escasez de bendición. Alguien que alabe el nombre del Señor. Por si usted se imagina que ya yo inicié el sermón, todavía no lo he empezado. ¿Alguien dice amén a eso? Hoy quiero hablarles del Salmo número 37. ¿Cuál es el Salmo de esta noche, iglesia? El Salmo número 37. Mi esposa me dijo mientras regresábamos a nuestro lugar donde nos estamos quedando anoche, me dice, amor, ¿no le has dicho a la gente que saque su marcador de Biblia y lo ponga en el Salmo que tú le estás pronunciando? Así que si usted fue uno de los 560 bendecidos el sábado en la mañana en recibir este precioso marcador, por favor, márquelo ahí en el tremendo Salmo número 37, que es el Salmo que vamos a estar estudiando
en esta preciosa noche. Pregunto en esta noche, ¿alguien recibió bendición en la noche de ayer? A ver, ¿alguien por eso regresaron? ¿Regresaron por más bendición? Los felicito. Dígale al que está a su lado, te felicito. Dígaselo. No hay mejor lugar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día aquí en San José. Y si usted está a través de las ondas cibernéticas, cualquiera de las plataformas, o tal vez hay alguien que está grabando desde su plataforma personal, desde la congregación, el abrazo de la congregación de la Iglesia de San José para usted y su hermosa familia. Saben que Martín Lutero, dijo del Salmo 37, cuando lo leyó, dijo de ese salmo: aquí está la paciencia de los santos. En los anales de la historia, cuando leí acerca de Martín Lutero, vi este comentario acerca de la impresión que tuvo Martín Lutero al leer el poderoso libro de los Salmos, el capítulo 37. ¿Por qué? Porque el capítulo número 37 habla del camino de los malos, habla de los impíos. Y alguno de ustedes dirá: pastor, pero con esa introducción ya yo quisiera levantarme de aquí e irme. ¿Será porque usted nos va a hablar a nosotros, porque somos nosotros los impíos? No, yo vengo a proclamar la palabra del Señor y es el centro de la realidad de este Salmo número 37. En este Salmo se considera el problema de apartar aparentemente triunfo de los impíos, la dificultad que se resuelve en el pensamiento del salmista cuando reconoce que dicha prosperidad es transitoria. Yo no voy a hablar ahora de los impíos, el Salmo va a hablar de los impíos, pero sí algo que necesitamos ver antes de iniciar el estudio a medida de introducción en esta noche, es que a veces nosotros miramos los impíos y los vemos prosperar. Y más de un joven adulto ha llegado a mi oficina y me ha dicho: pastor, ¿por qué los amigos que también están conmigo en la universidad, que no visitan una iglesia, algunos de ellos hasta ateos son, pastor? Me han dicho, tengo profesores que presentan el ateísmo como que Dios no existe, de para qué creer en ese Dios. Y mi pregunta es, cualquiera puede creer lo que pueda creer, pero me han dicho: pastor, ¿por qué es que yo los veo a ellos prosperar? ¿Saben qué? El carro de ellos es mejor que el mío y yo vengo a la iglesia. La casa de ellos es mejor que la mía. Por cierto, ando enfermo, pastor, y ellos andan muy saludables. ¿Quién los bendice? ¿Por qué los impíos se ven en ocasiones más prósperos que aquellos que seguimos al Señor? El salmista está considerando este problema aparente, de este supuesto triunfo de los impíos, cuando reconoce que la dicha prosperidad o la prosperidad de cada uno de esos impíos es transitoria, es momentánea. Es lo primero que marca el Salmo número 37. Es interesante, en este Salmo, como otros salmos, es importante que veamos esta línea. En este Salmo, como otros salmos, vemos el acróstico. Interesante. No hay tanto el desarrollo lógico de ideas como una aplicación de diversos aspectos del tema central. En el Salmo vemos que brinca de una cosa a la otra y en ocasiones aparenta ser que son repetitivas. El Salmo tiene una enseñanza, se hace eficaz mediante la fuerza acumulada de la repetición. A pesar de que vemos un tema y vamos a ver otro, por cierto, yo los invito. Hoy simplemente a vuelo de pájaro vamos a tocar el Salmo número 37, pero los invito esta mañana en el altar familiar, en nuestra vida devocional, mi esposa y yo leímos el Salmo 37. Sacamos tiempo para meditar
en Él. Y hoy al enseñarlo, quisiera darle a usted una asignación especial. No vaya al sueño esta noche sin repasar el salmo que he de proclamar esta noche en la casa del Señor. La enseñanza es eficaz mediante la fuerza acumulada de que aunque hay un tema aquí, a medio salmo hay otro tema, al final del salmo hay otro tema, de forma repetitiva nos lleva a entender algo. Es como el gemelo del Salmo 73. Si ustedes también lo quieren leer esta noche en su casa, les animo. El tema del Salmo 37 es similar ¿a qué salmo, iglesia? Al Salmo 73 y al mensaje interesante del libro de Job. Yo quiero marcar esto, aunque lo he dicho ya en varias ocasiones. Los salmos surgen de historias previas. Anoche nosotros estuvimos hablando de cómo David levantaba aquella súplica porque el contexto de él haber callado y que sus huesos se estaban envejeciendo era lo que había hecho con Betsabé. Era lo que él había callado. Los salmos son súplicas de historias ocurridas. Y durante estos días nosotros hemos sacado tiempo para ver por qué el salmo tal, por qué el salmista dijo tal o cual cosa. Aquí vemos entonces ahora que el Salmo 37 apunta a la realidad de la historia o el libro de Job. Yo no sé si ustedes conocen el significado del nombre de Job. Job era conocido como el odiado. ¿Se imaginan? Que ahora yo presentara al hermano odiado que nos va a dar un poema. Así se simbolizaba o significaba el nombre de Job, el odiado. ¿Por qué? Porque algo había caído sobre Job y la gente alrededor pensaba que Dios lo había castigado. ¿Cómo? Si en el primer versículo del libro de Job dice que en Ur había un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal y justo. Con esas características se supone que ese ser humano nunca tuviese que sufrir. Pero Job sufrió, y sufrió inclusive en aquella visita que le hicieron sus amigos. Lo señalaron, lo condenaron. Pues el tema del Salmo 37 es similar al 73. Y usted no se quede con eso aquí. No confíe solamente en eso. Vaya a su casa, lea el 37, lea el 73. Es el mensaje similar al de Job, en donde se considera, oiga bien, la justicia de Dios en un trato con los hombres, tanto con los que le sirven como con los que le rechazan. Abra bien los oídos, porque esto poco a poco va a ir un tanto más acercándose a mi realidad. Y lo primero que quiero marcar en esta hermosa noche es que Dios es justo con los justos y Dios es justo con los impíos. Yo necesito que usted entienda bien eso. Dios no trata bien a los justos porque son justos, y trata mal a los impíos porque no lo son. La justicia de Dios para cualquiera de los extremos es justa y perfecta. Alabado sea el Señor. Yo no sé si usted está comprendiendo eso, pero hay gente que ve a Dios de otra forma y piensa que Dios debería perdonarnos a todos. Ya lo hizo. Lo que pasa es que no todos aceptan ese perdón. Dígale al que está a su lado, el pastor va a apretar en unos minutos. Dígaselo porque tengo que avisarle. Dígaselo. Porque ya hay algunos que me están mirando así. Les voy a dar otra pincelada para que se la lleven a la casa. Al último segundo de esta historia del universo, cuando todo se acabe,
y finalmente veamos la gloria de Dios regresando a esta tierra. Los que no creyeron, en otras palabras los impíos, los que no aceptaron a Dios, en otras palabras los que no hicieron caso al llamado, los que no le importó entregar su corazón a Jesús a través del bautismo, porque la Biblia dice que el que creyere y, ayúdame iglesia, y fuere como, ese será salvo. Mas el que no creyere, de ese grupo, del que no creyere, al último segundo de este universo, dice la palabra del Señor, que dirán de su propia boca, justos son tus juicios, oh Jehová. Imagínese un impío diciéndole a Dios, lo que hiciste fue justo. Así que es bueno marcar, antes de continuar, que Dios es justo, digámoslo de esta forma, con los que se portan bien. Aunque yo a veces ahorro eso de portarse bien, porque hay gente que piensa que portándose bien exteriormente ganan el favor de Dios y están bastante lejos de la realidad. Pero si lo pudiéramos decir así, Dios es justo con los que se portan bien y Dios también y de igual forma es justo con los que no se portan bien. Yo no sé si ahora usted está listo para empezar a leer algunos versículos del Salmo número 37. ¿Les parece? Abran su Biblia, por favor, y vamos a ir de inmediato al primero y segundo versículo del Salmo número 37. Dice, léelo conmigo, iglesia querida, ¿qué dice? No te impacientes. ¿A causa de quién? De los malignos. Ni tengas, ¿qué cosa dice ahí? Envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde, ¿qué cosa? Se secarán. No te impacientes. Yo no sé si hay alguien aquí que está siendo oprimido por algún impío. Yo no sé si es ese jefe o ese patrón que te está oprimiendo, que sabe que tú estás buscando del Señor, que sabe que tú estás buscando esperanza en tu vida, que sabe que algo está cambiando en tu interior y ha empezado a oprimirte. Ha empezado a perseguirte. Yo no sé si hay alguien aquí que la opresión proviene aún de un miembro de la familia. Y quisiera inclusive ser un poco más drástico al hablar. Yo no sé si la opresión proviene de su cónyuge, de algún hijo, de algún vecino. La Biblia dice claramente, no te impacientes. Y parece que es lo primero que nos pasa por la mente cuando empezamos a recibir la opresión e inmediatamente nos damos cuenta que necesitamos defendernos de la calumnia, de la mentira que se está diciendo de nosotros, del abuso, de esa falta de control propio, de que alguien te lastime sin escrúpulos. Lo primero que perdemos naturalmente es nuestra paciencia. Pero ahora la Biblia está diciendo, no te impacientes. Y cuando voy al original, el original dice, no te acalores. No te acalores. Note bien, no debemos preocuparnos por el aparente triunfo de los impíos. ¿La iglesia me está escuchando, sí o no? Porque puede ser que haya alguien a través de la vía cibernética siendo oprimido hoy día, inclusive por el gobierno del país donde está viviendo. ¿Le parece injusto esa ley? ¿Le parece que fue ejecutada en contra suya? ¿No le parece a usted que tal cosa que se decidió en su trabajo, tal cosa que algún familiar está diciendo de usted parece justo? La realidad es que no debemos preocuparnos por el aparente avance o el aparente triunfo de ese impío. Mi padre
siempre sacaba parte de la tarde en la década de los 80. Él salía de la oficina, llegaba, y en mi casa agradezco mucho el seno del hogar de mis padres donde fui criado, porque había balance, había tiempo específicamente para cada cosa. Y yo recuerdo el tiempo de ver las caricaturas. Era un tiempo donde hoy eso ya ni existe, donde el padre se sentaba al lado del hijo para ver las caricaturas. Interesante que quizás alguno de ustedes dirá, sí, pastor, es que ya hoy día ni se ven caricaturas, ya las caricaturas han entrado en otro nivel de violencia y de mensajes subliminales, tanto drástico a las emociones como también a la destrucción de los valores. Ahí quiero que los padres, por favor, y las madres abran bien los oídos y tengan mucho cuidado con lo que puede estar entrando como veneno mortal para las emociones de sus hijos. Y si usted ha venido siendo dañado porque es parte de una generación que creció con eso o con otras cosas, pídale al Señor que empiece cambiando su corazón para que la próxima generación no sea afectada por todas estas cosas. Pero yo recuerdo, y me parece que es un consejo útil que ahora el padre, la madre vea lo que están viendo sus hijos. No sé si a ustedes les parece ese consejo, pero por favor, tómelo en práctica, se lo digo de corazón y en el nombre de Jesús de Nazaret. Es sumamente importante. Estamos teniendo cada día más adolescentes y más jóvenes dañados, marcados en sus emociones simplemente por la falta de supervisión de los padres o tutores por las cosas que están viendo. Y menciono todo esto porque mi padre se sentaba ahí. Y yo recuerdo en ocasiones cuando veía el villano, siempre en todas las caricaturas viene el villano y siempre está el superhéroe. Y yo veía como casi a mitad de episodio el villano parecía que iba a ganar la historia del episodio. Y allá tiraba, podríamos decir, al pobre Chapulín, caía 400 veces al suelo. ¿Y cuántas veces Chapulín salió por la puerta ancha? Ustedes recuerdan eso también, ¿verdad? Y el pobre Popeye, esos son las caricaturas, ¿verdad? El pobre Popeye también, aunque hoy me doy cuenta y miro con otro filtro los muñequitos que yo veía cuando era niño. Qué mucha violencia doméstica. Yo no sé cómo don Ramón aguantó tantas golpizas de doña Florinda. Y todavía las décadas siguen corriendo y se sigue uno riendo de algo que no da gracia. Porque el pobre Chavo del Ocho también recibía golpes de todo el mundo en la vecindad. Y hoy hablamos del abuso infantil y hace mucho tiempo nos reíamos del abuso infantil. Así que recuerdo y traigo toda esta historia porque un día mi padre me dijo, tú tranquilo, los malos nunca ganan. Y eso marcó mi corazón. Y le añadió diciendo, los malos ganan cuando los buenos no hacen nada. Después de ponerme eso en mi corazón, yo veía las caricaturas y decía, no te preocupes, el superhéroe va a llegar. Todo va a salir bien. No te preocupes que el superhéroe va a llegar. Aquí nos damos cuenta que parece que los impíos en el Salmo 37 como que van ganando. Y usted mira a su vecino y dice, ¿cómo es que este hombre es tan próspero? Y lo oigo maldecir a Dios. Mira su carro, su casa, su empresa. Pero la Biblia nos dice, no nos acaloremos, no nos impacientemos. Inclusive nos invita a no mezclarnos a ese grupo, pensando que ese grupo va a avanzar. Proverbios capítulo 24, versos 19 y 20 dice, no te entrometas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá, ¿qué dice la Biblia? Buen fin. Y la candela de los impíos, ¿qué cosa? Parece que a los impíos en algún momento dado la candela se le apagará. Es lo único positivo que yo veo en ese versículo. Pero para que se le apague la candela algún día a los impíos, quiere decir que andaban ardiendo.
Si no hubiesen ardido, el versículo no diría que algún día eso también terminará. No te entrometas con los malignos. Como cristianos deberíamos ganar la victoria sobre la impaciencia. Alguien que diga amén a eso. Porque al impacientarnos perdemos la perspectiva de las cosas y la claridad de la visión. Al pastor Pagán le ha pasado más de 1 trillón de veces. ¿O ustedes piensan que el siervo de Dios no se impacienta? Si no, pregúntenle a Moisés. Y Moisés está en el cielo. Y eso a mí me da esperanza. De que cada vez que tropiezo en la vida, en la impaciencia, Dios me va a enseñar una lección. Pero Dios no desea que yo me impaciente. Porque cuando me impaciento por la opresión del impío, cuando me impaciento por la opresión del problema, cuando me impaciento por la presión de la circunstancia, pierdo la claridad de la visión, pierdo el propósito por el cual estoy dando pasos. La Biblia dice en el 1 y 2 versículo del 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba, ¿cuál es el final de estos? Como hierba, ¿qué pasa? Serán que pronto cortados y como la hierba verde, tristemente se secarán. Cuando nosotros nos enojamos con el pecador, no podemos ayudarlo. Yo sé que yo le estoy dando a usted una dimensión totalmente diferente de cómo ver el enemigo. No el enemigo de las almas, sino ese que lo está oprimiendo a usted. Porque finalmente las palabras de Jesús fueron: amad. Ya, la gente ni lo quiere decir. Es que está duro decirlo. Amad a vuestros. Mire lo que pasa. Cuando perdemos la impaciencia, cuando nos enojamos con el pecador que nos está causando opresión, no podemos ayudarlo. Y además, nos ponemos de parte del error. Así que de recibir la opresión del impío, de recibir el abuso del impío, al yo perder la paciencia, cruzo la línea para caer también en el lado del error donde él se encuentra. El versículo número 3 y versículo número 4 dice que en vez de nosotros irnos a la envidia, en vez de impacientarnos, la Biblia nos dice: confía en Jehová y haz el bien. Alguien que esté respirando, que escuchó eso y diga gloria a Dios. No está fácil. Pero si la Biblia lo dice, es porque hay bendición para usted y para mí en esta noche. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Ayúdame, iglesia. ¿Qué palabra aparece ahí? Deleítate, dígalo fuerte. Deleítate a sí mismo. ¿En quién? En Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios nos está invitando a echar a un lado el observar a aquel que aparentemente está en progreso y no le sirve a Dios. Despreocúpate de él. No levantes venganza sobre él. La realidad es que nos toca a nosotros confiar. Dígale al que está a su lado: confía. Dígaselo. Ahora es que se va a poner esto bueno. ¿Alguien dice amén a eso? Confía. Dile al que está al otro lado: confía. Díselo, confía. Y el centro y el corazón de este versículo dice: deleítate. No es confiar por confiar. El versículo está diciendo: ¿qué cosa, iglesia? Deleítate. Confía y sé feliz. Confía y mantén la esperanza. Confía y alégrate en Jehová. Confía y espera en Jehová.
confía, deleítate con gozo en tu vida. ¿Por qué? Porque si escogemos y amamos lo que Dios ama, nos gozaremos en nuestros deseos y peticiones. Si nosotros amamos lo que Dios ama, la iglesia me está escuchando, ¿sí o no? A ver, por acá me están escuchando, ¿sí o no? Y allá atrás me están oyendo también. Y yo espero que a través de la transmisión también. Si nosotros confiamos en el Señor y escogemos amar lo que Dios ama, va a ser un deleite pedirle a Dios lo que necesitamos. Va a ser un deleite decirle a Dios lo que deseamos. Déjenme decirles algo. Los sueños que Dios ha puesto en tu corazón, te tengo una buena noticia. Por si hay un matrimonio aquí con sueños como matrimonio. Si hay un joven aquí con sueños. Si Dios ha puesto ese sueño en tu corazón, te tengo una buena noticia. Ese sueño puede ser realizable. Si lo puso Dios en tu corazón. Así que no hay ningún problema. Si tú amas al Señor, si tú te deleitas en el Señor, si tú te gozas en el Señor, pedirle conforme a sus deseos y a sus designios. Deleítate, dice la palabra del Señor, pero deleítate en Jehová y Él, dígalo fuerte iglesia conmigo, y Él te concederá, ¿qué cosa? Si te deleitas en Jehová, Él otra vez iglesia, te concederá. Si amas al Señor, Él te concederá, iglesia. Si le sirves al Señor con alegría, Él te concederá los deseos de tu corazón. Ahí está la clave, en deleitarnos. Pero en ocasiones nosotros estamos más pendientes con aquel que nos oprime, con aquel que nos señala, con aquel que tristemente está viviendo una realidad lejos de Dios. ¿Cómo los voy a dejar ir esta noche sin llegar al versículo número 5? Famosísimo. 37:5. Ustedes han escuchado este versículo 1001 veces. La Biblia dice claramente, ayuda a mi iglesia, encomienda a Jehová. ¿Qué dice la Biblia? Tu camino. Confía en Él, ayuda a mi iglesia. ¿Alguien lo cree en esta noche aquí? Vamos a leerlo. Hay poder en la palabra del Señor. Amén, iglesia. Imagínense, en Puerto Rico usamos una palabra, quizás allá mi mamá me va a llamar la atención, quizás mañana en la mañana cuando me hable y me diga, ¿cómo le dijiste eso a la gente? Pero bueno, hay veces que sacamos tiempo para hablar pamplinas. Yo no sé si usted ha escuchado esa palabra anteriormente, pamplinas. Dicen en Costa Rica los ticos, además de decir pura vida, ¿algún tico acá? Pero si hay algún tico escuchando, nos dice pura paja, boberías. A veces hablamos tantas boberías. Y qué hermoso es estudiar la sagrada palabra del Señor. Qué bendición es ver cómo la Biblia toma vida. ¿Ha tomado vida para ti estas noches la Biblia? Toma vida y te habla y te dice. Ahora la Biblia te está diciendo, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Encomienda es la primera palabra clave para este instante. Encomienda, dirige, avanza. Si la carga nos resulta demasiado pesada, no tenemos más que echarla sobre nuestro Salvador. Encomienda tu vida al Señor. No trates de tú mismo resolver la situación. No trates tú mismo de arreglar las cosas o mantener el control. Encomienda a Jehová tu camino. La carga es demasiado pesada. Agárrala y ponla en los brazos del carpintero. Él sabrá qué hacer.
Él sabrá qué contestar. Él sabrá cómo desviar la historia de dolor de tu vida. Pero si tú encomiendas a ti mismo, la situación y las consecuencias te van a venir encima a ti. Hay algo importante que no debe escaparse de tu corazón. Si nosotros le somos fieles a Dios, si nosotros le creemos a Dios, escucha, si nosotros encomendamos nuestra vida a Dios, las consecuencias de lo que ocurra está bajo el control de Él. Pero si en cambio Dios me dice algo y yo lo pongo en hold y digo, déjame considerar eso. Déjame poner esto en pausa. Está muy bonito eso de trabajar 6 días y dedicarte un día completo. Se oye precioso que eso inició desde el Edén y durará para siempre en la eternidad. Pero dame un minuto acá. Déjame yo considerar si esto a mí me conviene. Tan pronto usted y yo hacemos eso, lamentablemente las consecuencias van por usted. Pero si en cambio yo le hago caso al Señor, obedezco al Señor por amor, y escúchenme, todo lo que yo haga en obediencia al Señor por amor, cualquier consecuencia va a estar bajo el control del Todopoderoso. Iglesia amada, usted está escuchando al siervo de Dios esta noche, porque yo no sé quién aquí está tratando de arreglar la situación que tiene de frente y ha puesto a un lado, no ha encomendado su historia al Señor. Pero si encomienda su camino, si encomienda la situación, si confía, dice la Biblia. No es simplemente darle la situación al Señor y 2 semanas después quitarle el plano del escritorio a nuestro Salvador y decir, dame acá que yo voy a seguir la historia. Yo le dije que le iba a hablar un poquito más serio esta noche. Porque hay mucha gente diciendo, sí Señor, aquí estoy. Pero a la hora de confiar siguen confiando en ellos. Mucha gente he escuchado que ha llegado a la iglesia a orar por su salud. Y llegan a este lugar y piden, Señor, bendícenos, devuélveme la salud. Lágrimas de sinceridad en el pedido he visto yo en muchísimas ocasiones en el altar. Señor, sáname. Regresan 1 mes o 2 meses después, un año y medio luego, y los escucho decir, si no fuera por ese médico, si no fuera que nos hizo un buen precio, si no llega a ser por las ayudas que recibimos, yo no estuviera sana hoy. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? Un día viniste a encomendar tu salud o tu enfermedad al Señor. El Señor hizo un milagro y el crédito se lo estás dando a un galeno. Con todo el respeto, si hay algún galeno o algún doctor en la sala o escuchándome, que el Señor bendiga tu ministerio y la ayuda, pero sobre usted está el Todopoderoso. El crédito se lo damos al Señor cuando confiamos. Le entregamos, la iglesia me está oyendo, ¿sí o no? A ver, le entregamos, le encomendamos la situación. Le decimos, aquí está mi historia. Y ahora, entregando la situación, lo único que nos toca es confiar. Con razón, Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Cuán poderosa es la palabra del Señor. Es como árbol plantado el que confía en el Señor. Dígale al que está al lado suyo, sé un árbol, dígaselo.
Dígaselo. El árbol trae raíces, ¿sí o no? Las raíces están amarradas a la tierra, conducto de todos los nutrientes que suben y se junta con el agua que cae del cielo y hace que ese tronco sea firme. Esas ramas se expandan, sus hojas estén verdes y el árbol, dice la palabra del Señor, ¿qué cosa? De fruto. ¿Está conmigo, sí o no, iglesia? ¿Está conmigo, sí o no? Tiene raíces. Se levanta un tronco, del tronco unas ramas, de las ramas unas hojas, dice el versículo, verdes y saludables, y el árbol finalmente da fruto. Pero no se le escape a usted algo que es sumamente importante en la historia del versículo 7 y 8 del 17 de Jeremías. Y es que dice que es el árbol que está plantado junto a ¿qué cosa, iglesia? Otra vez, ¿junto a qué cosa? A las aguas del río. A través del mundo me he dado cuenta que en las poblaciones, aldeas, ciudades, donde hay agua cerca, hay prosperidad y hay vida. ¿Sabe por qué? Porque sin agua no hay vida. Una de las alegorías en la palabra del Señor, o los simbolismos en la palabra del Señor acerca del agua, en el contexto profético, son muchedumbres. Pero déjeme decirle que una de las más que me impresiona de las alegorías del agua es el Espíritu. Voy a repetirlo. El agua, alegóricamente o simbólicamente en la Biblia, es el Espíritu. ¿Alguien aquí ha escuchado de la lluvia temprana? Habla de la nieve temprana, ¿verdad que no? Ni del granizo temprano tampoco, ¿verdad que no? ¿Habla de qué? ¿Lluvia qué cosa es? Agua. ¿Alguien ha escuchado de la lluvia tardía? Ok. ¿De qué habla ahí? Del control soberano del Espíritu de Dios sobre su pueblo. Pero sin irnos por el lado escatológico y profético, hacemos un alto, volvamos a lo que dice Jeremías. El que confía, ¿alguien está recibiendo bendición, sí o no? A ver, el que confía en Jehová es como un árbol plantado junto a aguas del río, sus raíces están bien amarradas. Así que cada vez que ese río salpica ese tronco, mantiene esas raíces frescas, nutridas del agua. Ese tronco está fresco. Hoy en San José, si usted no tomó agua, debe estar deshidratado esta noche aquí sentado. Porque hoy sí hizo calor acá, ¿verdad que sí? Y finalmente vemos el resultado en las hojas y da fruto. Cuando yo encomiendo mi vida al Señor y yo le entrego la situación al Señor, a mí lo único que me toca es confiar. Confiar que el Espíritu de Dios se hará cargo de esa situación. Eso es lo único que yo tengo que hacer. Y en los días más oscuros y más duros de mi caminar hacia la patria celestial, lo único que me ha dado luz en el camino ha sido la presencia del Consolador, nuestro Salvador en el Espíritu. Os dejaré, dijo cuando se fue al cielo, el Espíritu de verdad. Y hay veces que en la situación de la vida nosotros se nos olvida confiar. Y olvidando confiar,
echamos a un lado la presencia del Espíritu de Dios, que está ahí para consolar, que está ahí para bendecir, que está ahí para cambiar las circunstancias. Y cuando nos olvidamos de confiar, es normal que regresemos otra vez y tomemos la encomienda de la situación. Pero ahora la Biblia nos está diciendo: encomienda a Jehová tu camino, confía, pero no confíes como cualquiera, confía como un árbol plantado donde el Espíritu de Dios está refrescando la situación, donde el Espíritu, la iglesia me estoy yendo, ¿sí o no? Donde el Espíritu de Dios está bendiciendo cada día del problema. Se te está muriendo alguien, confía. Si algo se ha caído en el negocio, confía. No tomes tú el control de la situación. Yo no los voy a dejar ir todavía. Porque si hay alguien aquí con problemas de salud, confía en el nombre de Jesús. Pero no confíes como cualquier otro, como árbol plantado junto a las aguas, y sus raíces están frescas, nutridas por la presencia del Espíritu. Por si hay alguien aquí con problemas de salud, que confíe. Hay alguien aquí con problemas matrimoniales. Dígaselo usted para yo descansar mi voz. Dígaselo usted al lado suyo. Dígale, confía. Dígaselo. Confíe. Ahora me toca a mí. ¿Alguien tiene alguna dificultad matrimonial en esta noche? Confía en el nombre del Señor. Encomienda tu matrimonio, lo que quede de tu matrimonio, los pedazos de tu matrimonio, las circunstancias de tu matrimonio. Confíaselas al Señor. Confía que el Espíritu hará algo para gloria de su nombre. Pero no tomes el control de la situación, porque la cosa se va a poner más difícil. ¿Hay alguien aquí con un hijo rebelde? Dígaselo usted en lo que yo agarro aire. Dígaselo usted. ¿Cuál es la palabra? No, pero dígaselo de verdad. Dígaselo. No, a mí no me mire. Dígaselo al que está cerca de usted. Confía. ¿Hay alguien aquí con un hijo usando drogas? ¿Hay alguien aquí con un hijo prostituyéndose de forma secreta? No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia en que veamos tristemente un joven o un adulto, un día con este, el otro día con el otro día con el otro. Eso se llama promiscuidad. Y a cambio de un regalo, una salida, un perfume o hasta unas flores, está muy cerca de la prostitución. Yo sé que son palabras fuertes. Yo no sé si hay alguien aquí con una dificultad con uno de sus hijos. No tan solo las que estoy mencionando, sino quizás alguna otra. Confía en el nombre del Señor. Dios es más fuerte que la situación que estás pasando con tu hijo. Dios puede, la iglesia me está oyendo, ¿sí o no? Dios puede cambiar las circunstancias de cualquiera de nuestros hijos para gloria de su nombre. Dios sí lo puede hacer. Y si hay alguna madre aquí con su corazón partido por la mitad, algún padre desesperado porque no sabe qué hacer con su hijo o con su hija y lo ve cada día más desboronarse frente a la vida, que confíe, pero que confíe como árbol plantado junto al Espíritu, porque lo único que puede cambiar la vida de su hijo o la vida de su hija es el poder del Espíritu del Señor. Encomienda a Jehová tu camino. Eso estaba ahí en el Salmo 37. Y como nosotros estamos buscando el corazón de Dios, ¿alguien lo está encontrando? Sí, ¿sí o no?
Estamos encontrando el corazón de Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Dile una vez más, iglesia. Confía. Tu camino, confía. Confía en Él. ¿Y qué va a pasar? ¿Alguien dice amén a eso? Él va a hacer. Y hay que confiar hasta que Dios haga. Hay que orar hasta que Dios conteste. Y una vez Dios conteste, hay que seguir orando dando gracias. Les decía ayer que el proceso de la oración tiene que ver con solicitar y cuando Dios conteste. Porque ¿sabe qué? El que confía, el que le entrega el corazón a Dios, el que confía en el Señor, que se prepare, porque Dios va a actuar. Amén, iglesia, ¿sí o no? Dios va a actuar. Y hasta este día, todo lo que Dios ha hecho es bueno en gran manera. ¿Alguien dice amén a eso? Dios no nos invita a simplemente ganar. Dios nos invita a vencer. Y todo lo que Dios provoca termina en victoria. La clave del versículo se encuentra en el centro del versículo. Hemos hablado simplemente de la periferia del versículo. Encomienda, confía y Él hará. Pero la realidad de Salmo 37:5 es que necesitamos encomendar ¿a quién, iglesia? A Jehová. ¿Encomendar qué cosa? Nuestro camino. Encomienda a Jehová tu camino. ¿En quién necesitamos confiar, querida iglesia? Dígamelo. ¿En quién necesitamos confiar? En Él. Porque finalmente, ¿quién es el que va a hacer? Y Él es el que va a hacer que el nombre del Señor sea glorificado. Si hay alguien aquí con una dificultad, es tiempo de entregar todo lo que carga a los brazos del Señor. Y si hay alguien aquí que le entregó toda su dificultad al Señor, incluyendo su vida completa, lo que le toca es confiar, porque Dios va a hacer algo para gloria de su nombre. Yo voy a cerrar esta noche y voy a preguntar si hay alguien aquí que todavía sigue jugando con qué va a hacer con eso que lo oprime. Yo no sé lo que es. Y me va a dar mucha tristeza si de repente dices, yo tengo algo que me oprime. Yo debo entregárselo al Señor. Pero no quiero levantarme porque si me levanto, la gente va a saber que aquí algo me oprime. Me va a dar mucha tristeza si te vas por esa puerta pensando de esa forma. Porque has escuchado palabra de Dios en esta noche. Amén, iglesia. Y la invitación es sencilla. Ven y encomienda a Jehová tu camino. Sal de aquí confiando y espera, porque Dios va a actuar. Espera, porque Dios va a actuar. El Salmo 37 habla de muchísimas realidades donde los impíos oprimieron a David. Pero hay algo en el versículo número 34 que quiero regalártelo en esta noche. Mientras piensas si vienes caminando al altar o no. Espera en Jehová y guarda su camino. Y Él, diga conmigo, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Eso que te está oprimiendo hoy va a desaparecer. ¿Quién es el primero
que quiere decir: Señor, en el altar voy a dejar todo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y yo quisiera una vez más cantar nuestro himno tema, mientras cada uno de ustedes se va acercando. Y mientras se acercan, piensen eso, que no necesitas cargar más. Simplemente entregárselo al Señor y salir por esa puerta confiando en el Señor. Iglesia, ponte de pie y vamos a cantar nuestro precioso himno tema, el Salmo 91. Dios te bendiga. Acércate, vengan, cerca, ya llegaron, acércate. ¿Quién más? Dios te guarde, ven, Dios te bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Noche de bendición en San José una vez más. Gloria al nombre de Jesús. Ven. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz. Ven, hay espacio, ven. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Alguien dice amén en esta noche. Alguien bendice el nombre del Señor en esta noche. Termina el poderoso Salmo 37 diciendo: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Por cuanto en Él esperaron. No sé si en este hermoso grupo o si hay alguien más allá, dentro de este edificio, que todavía no ha encomendado su vida al Señor, que todavía no ha iniciado una vida de confianza en el Señor. Y por lo tanto, Dios todavía no ha hecho en ti lo que desea hacer. Y voy a ser un tanto más transparente contigo. Estoy hablando específicamente con alguien que no se ha bautizado, que todavía no ha encomendado su vida a Jesús a través del bautismo, que ha postergado esa decisión, que le parece algo que es importante hacer, que es muy lindo, que felicita a aquel que lo ha hecho, pero todavía no ha encomendado en serio su vida completa al Señor. Si esa persona está aquí, yo le invito en el nombre de Jesús. Mi invitación es en el nombre de Jesús, para que seas bautizado, para que encomiendes tu vida al Señor, para que vivas confiando en Él y para que veas lo que Dios va a hacer en tu vida para gloria de su nombre. Que el Señor te siga inquietando. No me toca a mí torcerte tu brazo, traerte detrás del hermoso libro y lanzarte al tanque. Si pudiera, lo haría. Pero Pablo se equivocó en presionar al cristiano. Y el Señor tuvo que decirle: aguántate, así no es.
Ellos tienen que decidir. Y la decisión es de cada uno de ustedes. Esta noche es la noche de salvación. Mañana, por la gracia del Señor, si el Señor me vuelve a dar fuerzas, predicaré su palabra en este lugar. Si el Señor me vuelve a dar fuerzas, la volveré a predicar el jueves y concluiremos estas reuniones. Y el jueves el tanque bautismal estará lleno de agua. Y si tu decisión de encomendar tu vida al Señor es en serio, podrás ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo voy a orar en este instante para que el Señor selle esa decisión. Se lo haga saber a tu líder de grupo de bendición. Te acerques a cualquiera de nosotros, los líderes espirituales en la iglesia. Se lo comentes a alguien, el que te trajo, el que te invitó. Ven donde nosotros y haznos saber, yo quiero, yo anhelo entregar mi corazón al Señor. Y por la gracia del Señor, en 36 horas, si el Señor así lo permite, si deseas mañana mismo, pero en 36 horas habrá una preciosa ceremonia bautismal donde tú debes encomendar tu vida y comenzar a confiar en Jesús como nunca antes lo has hecho en tu trayectoria. Cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Padre, ellos escuchan tu palabra y es lo que llena sus corazones. Ellos anhelan conocerte más. Ellos anhelan confiar más. Ellos anhelan que seas tú, oh Dios, el que hagas el querer como el hacer por tu buena voluntad en sus vidas. Ellos te andan buscando. Ellos en salmos andan buscando el corazón de Dios. Tu corazón es fácil de encontrar. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios amoroso, misericordioso, tardo para la ira, grande, grande, tan grande en misericordia que entregaste a tu Hijo, tu único Hijo, para que cada uno de nosotros pueda ser salvo por gracia y misericordia. Pero esa decisión la tiene que tomar cada uno de nosotros de forma individual. Ni tú mismo vas a torcerle el corazón aquí a nadie. Pero ahora que los llamo en el nombre de Jesús, que Señor, en la próxima ceremonia bautismal que tendremos en esta hermosa iglesia, esa persona que está escuchando mi voz, tome la decisión de encomendar su vida a Cristo para siempre. Yo reclamo en el nombre de Jesús la vida de esa persona. Y mis ojos verán cómo en forma sencilla echará suerte con Cristo Jesús para siempre. Inquieta su corazón, toca su corazón, háblale de madrugada, tócala, Señor, de tal forma que podamos verlo en el tanque bautismal. Y que esta iglesia celebre con alegría la llegada de un hermano o una hermana más a la familia de la fe. Que tu palabra, Señor, en esta noche, al igual que trascendió a través de la radio, a través de la vía cibernética y aquí en esta ciudad de San José, que tu palabra haya caído en terreno fértil y dé fruto para la vida eterna. Te lo pido en el nombre sacrosanto de Jesús, y la iglesia dice: amén, amén. Dile al que está a tu lado, confía en el Señor. Díselo, confía en el Señor. Que Dios me les bendiga. Nos vemos mañana, si el Señor así lo permite.